Es una bendición el poder compartir siempre con los hermanos, no dejando de entender que la iglesia no es un lugar en donde nos reunimos. La iglesia no es un grupo de personas que nos reunimos. La iglesia es la vida que Cristo ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y esa vida es la que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Cuando esa vida se manifiesta en nuestro corazón, primero a nosotros mismos, la vida de Cristo, no nuestra vida, la vida de Cristo en nosotros, allí comienza a aparecer la iglesia en cada uno de nosotros. La iglesia no es, vuelvo y repito, un grupo de personas que nos reunamos, peor es un lugar en donde nos reunimos, porque lamentablemente ahora muchos de nosotros comprendemos y entendemos mal concepto de iglesia. A la iglesia la hemos encajonado en un lugar, en unas cuatro paredes, o en un grupo de personas, o en una organización. Y la iglesia de Cristo no es más que la esposa de Cristo. La iglesia de Cristo es la extensión de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Usted recordará cuando Adán efectivamente fue llevado por Dios a un sueño profundo y tomó del hombre una costilla y sacó la mujer. Podemos darnos una idea ahí de lo que significa la iglesia para el Señor, ¿verdad? Realmente la iglesia es una extensión de la vida de Cristo, así como Eva fue una extensión de la vida de Adán, ¿verdad? La iglesia es una extensión de la vida de Cristo, así que si es que la vida de Cristo no se muestra en nosotros, entonces no estamos con la extensión, no estamos con el propósito central de lo que significa la iglesia. Y esto es uno de los temas importantísimos que nosotros tenemos que entender y descubrir, porque el propósito central del Señor al habernos salvado, al habernos dado vida, es que esa vida se manifieste en nosotros. Ese es el principal propósito de Dios por el cual creó al ser humano. Usted recordará que en el libro de Génesis la escritura nos dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esa perspectiva de Dios no ha cambiado. La razón por la cual tú existes y yo existo, la razón por la cual el ser humano existe, el hombre, no importa que crea o no crea en Dios, la razón por la cual el hombre existe es para expresar y manifestar la vida de Dios. Si nosotros no estamos efectivamente en este propósito central, realmente no estamos en el propósito de Dios. No estamos cumpliendo la razón por la cual Dios nos creó. Si nosotros no expresamos y manifestamos la vida de Dios, todo lo demás es cuento. Es decir, podemos ser buenas personas, podemos ser religiosos, podremos orar mucho, podemos leer bastante la Biblia, podemos ayudar a las demás personas, podemos ser grandes pastores, grandes predicadores, todo lo que queramos. Pero si la vida de Cristo no se manifiesta en nosotros, no estamos cumpliendo el plan y el propósito que Dios efectivamente se propuso desde el principio. Y el Espíritu Santo va a trabajar, ¿verdad?, en esa perspectiva permanente y continuamente en nuestra propia vida. El trabajo central del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios no es ayudarte a salir de tus problemas. Por supuesto que el Señor está interesado en ordenar nuestra vida. En eso creo que debemos estar totalmente claros y seguros. Dios quiere que nosotros efectivamente ordenemos nuestra vida. Y parte del orden que el Señor quiere traer a nuestra vida tiene que ver directamente con el hecho de que efectivamente Él primero comienza a ordenar el desorden interior que cada uno de nosotros tiene. Ojo, esto es muy importante. El desorden interior que cada uno de nosotros tiene. Cuando el Señor comienza a ordenar internamente nuestra vida, todas las demás cosas vienen por añadidura. Este es el trabajo de Dios. Muchos de nosotros queremos tener nuestra vida exterior ordenada. Muchos de nosotros queremos que la familia esté bien. Muchos de nosotros queremos que el bolsillo esté bien, que el trabajo esté bien, que la salud esté bien, y estamos orando a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuánto de orden tenemos nosotros en nuestro interior? Porque la perspectiva de Dios es trabajar de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Y lamentablemente nosotros los seres humanos estamos enfocados en el orden inverso, es decir, cuando nosotros vemos que las cosas de fuera están bien, entonces nosotros sentimos una cierta seguridad, paz y tranquilidad en nuestro corazón. Pero cuando las cosas de fuera están mal, inmediatamente tenemos nosotros un terremoto interno, ¿verdad? Lo cual hace definitivamente que nuestra vida ya no esté estabilizada, lo cual implica que los fundamentos de nuestra vida están puestos en el lugar equivocado. Los fundamentos de nuestra vida están puestos en que la situación económica esté bien, en que la salud esté bien, en que la relación familiar funcione. Los fundamentos están puestos
en que la profesión que yo escogí de alguna manera tenga éxito, en que la familia de alguna manera esté en buenas relaciones, es decir, todos mis fundamentos, ¿no es cierto? Y toda la estabilidad de mi alma está puesta en que las cosas externas estén bien. Pero la verdad es que las malas noticias, si queremos hablar de buenas noticias, es que nuestro Señor Jesucristo jamás prometió que todas las cosas por fuera iban a estar bien. De hecho, al contrario, lo dijo por si acaso. Dijo, en el mundo hallaréis aflicción, clarito. En el mundo hallaréis aflicción, ¿verdad? Esa es la realidad del mundo. Es decir, cualquier cosa en la cual nosotros estemos fundamentados, cualquier cosa en la cual hoy a ti te dé seguridad. Y es muy sencillo darse cuenta de qué. Es decir, comienza a quitarte algo de lo que hoy crees tener y mira a ver cómo te sientes. Si te sientes inestable, tienes un problema, porque tu fundamento no está en lo interior, sino está en lo exterior. Ahora, esta es la realidad que Cristo quiere cambiar en nuestro corazón, porque Él está interesado en bendecir nuestra vida, pero la bendición de Dios arranca desde lo profundo del ser, ¿verdad? Y tiene que ver con, primero, darnos la vida de Él, es decir, el Espíritu. No olvidemos que mientras nosotros estuvimos fuera de Cristo o sin el conocimiento de Dios, la Escritura nos dice que nosotros estábamos viviendo una vana manera de vivir, que nosotros realmente recibimos de nuestros padres. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la Escritura en el libro de Efesios allí? Que en esa vana manera de vivir, ¿verdad? Hay un espíritu, y le llama el espíritu de desobediencia, que opera en nosotros. Un espíritu sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Cuando estamos sin Dios hay un espíritu que opera en nosotros. Nosotros no somos los que estamos operando. Nosotros creemos que tenemos la sartén por el mango. Creemos que nosotros estamos gobernando nuestra propia vida y realmente no estamos gobernando. La Escritura dice que el espíritu de desobediencia es el que está operando en nuestra propia vida, ¿verdad? Fíjese, mientras que el Espíritu Santo es el que quiere gobernar, el espíritu de desobediencia puede gobernar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender y comprender si estamos entendiendo bien lo que significa la vida cristiana. Por eso es que arranco diciendo que cuidado, caemos en el grave error de creer que la vida cristiana tiene que ver básicamente con una reunión de personas, o tiene que ver con la reunión en un lugar, o tiene que ver con una denominación religiosa. No, la verdadera vida de Cristo tiene que ver con el Cristo que ha sido puesto en cada uno de nosotros, manifestado. Si Cristo no es manifestado primero en nuestra propia vida y después a través de nuestra propia vida, ¿verdad? En la vida de los demás, entonces no nos unimos como iglesia. Nos unimos un grupo de personas que quieren escuchar de Cristo, pero eso también lo hace la religión. Hay muchas tendencias religiosas que hoy se reúnen los días domingo para escuchar de Cristo, pero este no es un tema de escuchar de Cristo. Este es un tema de saber y entender si nosotros estamos verdaderamente, ¿verdad?, expresando o manifestando la vida de Cristo en nosotros. Ese es efectivamente el propósito central por el cual nosotros nos reunimos. Así que cuando nos reunimos en mi iglesia y si la vida de Cristo se está expresando en mí y si la vida de Cristo se expresa en Mario y en cada uno de ustedes, pues la reunión de la iglesia no es más que una gran feria de una presentación y una demostración de todo lo que Cristo es. Si eso no hay reunión de iglesia, no existe reunión de iglesia. Y es por esto que debemos nosotros responsablemente, primero, hermanos, entender y comprender si es que el propósito de Dios para mi vida se está cumpliendo. Y el propósito de Dios para mi vida es que yo exprese a Cristo. No es que sea un buen padre, no es que sea un buen hijo, no es que sea un buen cristiano, no, nada de eso, todo eso es añadidura. Es que yo esté expresando la vida de Cristo, porque si la vida de Cristo se está expresando en mí, todo lo demás viene por añadidura, no hay más. Es decir, mi centro básicamente es estar seguro de que la vida de Cristo esté funcionando en mí. Ahora, esto es un problema, porque es muy sencillo decirlo. Hay un problema con nuestra alma. El ser humano, ¿verdad? Es desde la perspectiva de Dios creado trino, tres: espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Dios, ¿verdad?, sabe que si el hombre no tiene de su espíritu,
de su propia vida, el hombre no tiene ninguna capacidad de poder expresar la vida de él. Y el hombre, como todos nosotros sabemos, lamentablemente en Adán, al ser engañado por la serpiente, ¿verdad? Que Satanás, que es el diablo mismo, al ser engañado por la serpiente, el hombre lo que hizo efectivamente es que él ponga su mirada en sí mismo, puso su mirada en su alma. No olvidemos que cuando Dios creó a Adán, dijo que el hombre era alma viviente. Alma viviente significa que el primer hombre tiene un énfasis en su alma, ¿ok? Y el alma del hombre no fue creada por Dios para que sea gobernada por sí misma. El alma del hombre no puede gobernarse a sí misma porque el alma del hombre, ¿verdad? Solamente puede ser gobernada por Dios, por el Espíritu. Si Dios no gobierna el alma del hombre, por más inteligente, sabio y apóstol que me crea, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si Cristo no gobierna mi alma, definitivamente mi alma es un caso perdido. Mi alma no tiene ninguna posibilidad ni ninguna capacidad de salir adelante. Los conflictos, las luchas, las tristezas, los problemas, las dificultades, los dolores, el estrés, la ansiedad y todos los males que usted hoy pueda estar viviendo tienen que ver con un problema esencial. ¿Y sabe cuál es? Que usted está en control de su alma. Y cuando usted está en control de su alma, tiene un problema porque no está en control de nada. Realmente quien está en control de su alma es alguien superior a usted, que usted ni siquiera es capaz de poderlo mirar. Y es el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Ahora, el único que podía realmente mostrarnos esta realidad es Cristo. ¿Quién más nos podría mostrar esta realidad sino efectivamente el que estuvo en el cielo y el que bajó a la tierra y viene a nosotros, a sus hermanos, a decirnos: hey chicos, están en un problema, yo he venido primero a sacarles del problema. Ok, y el grave problema que ustedes tienen es que están sinceramente engañados por ustedes mismos. Es decir, ustedes tienen un enemigo dentro. Es el diablo, pero dentro de ustedes hay un cóctel que tiene que ver directamente con su propia alma. Su alma es una mezcla en este momento en donde hay un espíritu que opera en ustedes y que les tiene absolutamente engañados. Nosotros como seres humanos, como alma viviente, hoy después de haber perdido esta capacidad espiritual que tuvimos inicialmente en Adán para poder contactarnos con el Señor. El espíritu es la capacidad que tiene el hombre para poder conocer a Dios. Sin espíritu no se puede conocer a Dios. Es por eso que, por ejemplo, ahora hay tantas religiones en el mundo, ¿verdad? Porque las religiones nacen desde el alma, desde la cabeza, desde el entendimiento del ser humano. Y por ahí hay más de 40,000 religiones, efectivamente, que hoy en día existen en el planeta Tierra. Cada religión no tiene que ver más con una interpretación particular y propia de una mente que no está conectada con la mente de Cristo. Esa es la realidad. Entonces, no importa, ¿verdad? Si efectivamente yo pertenezco a esta denominación, a esta otra denominación, no, eso no importa. Aquí lo que importa es si estoy o no estoy conectado a Cristo. Eso es lo que importa. Eso es la realidad de la iglesia de Jesucristo. Entonces, el Señor lo que ha querido es sacarnos de esa circunstancia porque nosotros perdimos ese contacto espiritual con Dios, perdimos el contacto. El hombre, en lugar de vivir en 3 dimensiones, se quedó nomás viviendo en 2, es decir, alma y cuerpo. Es decir, el alma, que es efectivamente el lugar o la sede de la mente, de las emociones y de la voluntad. Aquí tenemos algunos psicólogos en esta reunión y saben que esa mente es la que el ser humano ha tratado desde siempre de buscar cómo poder ayudar esas emociones y esos sentimientos. Pero la realidad es que hasta el día de hoy, lamentablemente, la ciencia no ha tenido la capacidad para poder resolver un problema del hombre que tiene que ver con la integralidad del ser, porque el ser humano no puede ser visto simple y sencillamente a través del alma. Si es que al hombre no se le une a su espíritu y el espíritu está unida al alma y el alma efectivamente es la que va a transmitir, ¿verdad?, al cuerpo lo que le deba transmitir, entonces estamos verdaderamente perdidos. Porque Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo, y al hombre nosotros primero lo entendemos desde el espíritu. Pero yo pregunto, si una persona no conoce a Cristo y si no tiene el espíritu de Dios, ¿cómo puede discernir el alma? Es imposible, no se puede. Porque
la única manera de poder entender y discernir al alma es desde lo espiritual. No el alma discierne el espíritu. El alma está perdida, está escondida, el alma está irremediablemente perdida y no lo entiende, no lo sabe. El alma cree que está bien hasta que se da cuenta que está mal, obviamente. Entonces, el punto central, hermanos, es cuánto de la vida de Cristo que ya está en mí. Y nosotros aquí hablamos ya como hermanos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre nosotros y las personas que aún no conocen a Cristo es que nosotros ya hemos hecho una profesión de fe. En cualquier momento, en algún instante de nuestra vida, nosotros ya hicimos una profesión de fe. ¿Qué es hacer una profesión de fe? Es haber reconocido en mi corazón que soy un pecador, que he pecado. El que no reconoce que es un pecador ya está engañado por su alma. Porque la Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa haber pecado? Pues nada, anda a los mandamientos y ve si has infringido uno, el más chiquito. Si has infringido el más chiquito, el Señor dice que si es que tú has infringido el más pequeño de todos los mandamientos, y eres culpable de todos los demás. ¿Pero por qué lo dice? ¿Porque Dios es malo o inflexible? No, porque quiere que nos demos cuenta de que si nosotros tenemos una pizca de pecado, significa que efectivamente nosotros somos una bomba que puede explotar en cualquier momento. Es decir, nosotros tenemos un virus dentro de nosotros. La naturaleza humana es tan mala que, muy sencillo, usted vea los hechos más atroces que el ser humano haya cometido. Véalo usted, vaya y repase cuáles son los hechos más denigrantes y más atroces que el ser humano haya cometido. Pues le tengo malas noticias. Eso es usted, potencialmente. Eso es usted potencialmente, porque somos el mismo ser humano. Tenemos nosotros efectivamente una naturaleza pecaminosa que es capaz de hacer lo que usted realmente deplora en la gente. Y es por eso que el Señor nos dice que no juzguemos. Porque cuando yo juzgo a alguien que hace algo, yo digo, mira lo que es esa persona es un espejo tuyo. Porque está demostrando cuál es tu naturaleza. Así que cuidémonos, porque realmente cuando otras personas están haciendo barbaridades, démosle gracias a Dios, que aun cuando somos iguales, no hemos tenido que llegar a esa misma circunstancia. Porque potencialmente tenemos esa misma capacidad maligna de hacer daño. Es como un león. Si usted tiene un león que tiene una naturaleza de felino, indistintamente de que viva en su casa maestrado, la pregunta es, ¿cualquier momento no le puede salir lo del león? Exactamente, está nomás tranquilo. Es como cuando usted ve un volcán. Usted puede ir a ver un volcán y puede estar disfrutando en sus faldas y viendo su majestuosidad y disfrutando de la naturaleza. Pero el momento en que el volcán explota y potencialmente el volcán puede explotar, se vuelve dañino. Pues esa es nuestra naturaleza. Hay momentos en que está apagada nomás, en que está media dormidita nomás. Pero efectivamente esa alma, la única manera como puede ser domada esa naturaleza, como puede ser retirada, como puede ser extraída o extirpada, porque esa es la propuesta de Dios, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que veamos esta perspectiva que tiene el Espíritu en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 29. Aquí tenemos nosotros una declaración del apóstol Pablo, dirigida hacia los hermanos, y no olvidemos que en Pablo moraba Cristo, así que es una declaración de Cristo en el fondo, ¿no? Es que en realidad todo lo que nosotros hablemos debería ser una declaración de Cristo, porque si Cristo mora en nosotros, la pregunta es, entonces, ¿yo por qué hablo por mi propia cuenta? Cuando yo hablo por mi propia cuenta es cuando me desconecto del alma o del espíritu, perdón. Entonces, el verdadero cristianismo, si lo queremos ver desde alguna perspectiva, es el arte de enraizarme y de fundamentarme todos los días en Cristo Jesús. Ese es el cristianismo. El arte de enraizarme y de fundamentarme, mantenerme en Cristo. Y la respuesta de esa realidad, la respuesta y la prueba o el indicador de que eso está funcionando es que yo vea más de Cristo en mí y menos de mí mismo en mí. Por ejemplo, usted tiene temor, tiene miedo, tiene incertidumbre. Pues cuando usted tiene más de Cristo, usted tiene menos miedo, menos temor y menos incertidumbre. Ahí está el indicador. Porque el Señor comienza operando primero en el corazón. Usted es una persona que tiene pensamientos negativos permanente y continuamente.
Pues el indicador es que cuando yo más vengo a confiar en Cristo y en lo que Él es, menos de esos pensamientos negativos van a haber en mi corazón y en mi vida. Así es como el Señor comienza efectivamente a sanar y a curar nuestra propia vida. Y el arte de ser cristiano no es estudiar, es enraizarme, es fundamentarme. Y esto es una responsabilidad diaria de usted y de mí, todos los días, porque esto es como regar una plantita, ¿verdad? Alguien viene y siembra una semilla. Desde ahí en adelante, ya usted de lo único que se ocupa es de venir todos los días y regar la plantita. Pues esa es la parte que a usted le corresponde, porque el Espíritu Santo es el que sembró en usted la semilla. Dele gracias a Dios. El Espíritu Santo de Dios ya sembró en usted la semilla, pero hay una responsabilidad ahora. Habemos algunos que podemos efectivamente traer un regadío hacia su corazón y hacia su vida. De acuerdo con el mensaje que estemos trayendo. ¿Ok? Perfecto. Ya se está regando su corazón, pero ahora es su responsabilidad diaria respecto de en dónde usted se va a fundamentar. ¿En dónde usted tiene puesto su corazón? Usted tiene puesto su corazón en el auto. Usted tiene puesto su corazón en su linda casa. Usted tiene puesto su corazón en su trabajo, en su empleo. Usted tiene puesto su corazón en su familia, en sus hijos, en su esposa, en usted mismo. Pues déjeme decirle que todo aquello, algún momento de la vida le va a fallar. Porque todo lo que nosotros vemos va a desaparecer. Y de allí entonces que el fundamento diario nuestro es Cristo, lo eterno. Porque la realidad de la vida del alma, ahora nuestra, los que conocemos a Cristo, la realidad de la vida de esa alma es Cristo. De hecho, el alma, la Escritura la llama como el primer Adán y como la sombra, ¿verdad? Él es una sombra del que habría de venir, dice la Escritura. Ok, toda sombra para que se proyecte una sombra tiene un objeto que hace que esa sombra se proyecte. Entonces yo si pongo mi mano y se proyecta la sombra de mi mano, yo voy a ver la sombra, pero la realidad de la sombra es mi mano. Bueno, la Escritura nos muestra que la realidad de Adán es Cristo. Es lo mismo. O sea, la realidad de lo que tú eres es Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, vemos la realidad. Y el Señor lo que quiere a nosotros como hermanos es que ya que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y Él nos ha devuelto el Espíritu, ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese Espíritu? Ese es el problema. Porque la realidad es que el Espíritu ya está en nosotros. Si nosotros hemos aceptado de corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos reconocido que somos pecadores, hemos aceptado que efectivamente Cristo Jesús murió por nuestros pecados, hemos aceptado que definitivamente nosotros le fallamos permanente y continuamente, hemos aceptado que muy posiblemente muchas veces hemos hecho un pacto con Dios para ser distintos, para cambiar de vida. Tenemos cosas en nuestro corazón que nos disgustan a nosotros mismos y que no quisiésemos que los demás ni siquiera las vean. Alguien alguna vez diría, tú por ejemplo podrías permitir que se proyecte en esa televisión en este momento todo lo que tu alma es. ¿Cuántos de nosotros diríamos, yo quiero que se proyecte todo lo que mi alma es? Porque ahí se va a proyectar todo lo que yo pienso, todo lo que yo entiendo, todos mis temores y también lo que yo creo que son mis fortalezas. Bueno, seguramente ninguno de nosotros alzaría la mano. Porque el alma sin Cristo, evidentemente siempre tiene detrás cosas, ¿verdad? De las que avergonzarse. Pero aquí, como nosotros ahora hemos sido rescatados, perdonados, limpiados, renovados, ahora viene en nosotros un proceso que se llama santificación. La santificación es el proceso mediante el cual Cristo va apareciendo más en mí. O, en otras palabras, yo me voy dando cuenta que soy más de Él. Y la única manera como esto va a poder funcionar es efectivamente nosotros permitiendo que la obra que Cristo hizo a nuestro favor, porque esto no es algo que yo pueda hacer, que la obra que Cristo hizo a nuestro favor, realmente yo la atrape y la haga mía, porque ya Cristo hizo todo el trabajo por mí. A mí, lo que me concierne,
verdaderamente es venir todos los días para cimentarme, para fundamentarme y para enraizarme en todo lo que Cristo hizo. Mire, algo importante. Nosotros en algún momento cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo hicimos por medio de la fe, entendiendo que aquellas palabras que nos estaban comunicando eran palabras que venían del Señor mismo. Lo hicimos por la fe. Ahora, eso determinó que había una suerte, ¿no es cierto?, de credibilidad y de mantenerme unido a Cristo. Y el Señor nos pide que nunca dejemos de hacer lo mismo. Es decir, siempre estemos nosotros enraizados en Él. ¿Qué significa aquello? Que mi alma necesita todos los días, permanente y continuamente, recibir, escuchar el evangelio en su corazón, el evangelio de salvación, el evangelio de gracia. El alma necesita escuchar todos los días. Yo necesito escuchar todos los días el evangelio de Jesucristo. Yo necesito venir todos los días a Cristo para reconocer la obra que Él hizo a mi favor. Yo necesito venir todos los días para saber que Cristo efectivamente vino a salvarme, vino a perdonar mis pecados, que Cristo vino a cargar todos mis males. Yo tengo que recordarme todos los días que mi alma sin Cristo era un caso perdido. Y yo tengo que recordarme que si Cristo no hubiese venido a vivir en mí, entonces yo tengo un futuro de muerte eterna. Yo tengo que recordarme todos los días que la sangre de Cristo pagó por todos mis males y por todos mis pecados. Y yo tengo que recordarme que Cristo vino a ser crucificado por mí, y cuando Cristo se crucificó por mí, realmente me crucificó a mí. Yo tengo que comunicar todos los días a mi alma que efectivamente yo fui llevado juntamente con Cristo a la cruz del Calvario, y allí todo mi viejo hombre fue crucificado con Él. Y yo tengo que comunicarle a mi alma todos los días de mi vida que definitivamente yo he sido sepultado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que también se comunique a mi alma que yo he sido resucitado juntamente con Él. Para que se pueda también comunicar a mi alma que hoy tengo nueva vida, que hoy tengo el poder de Jesucristo morando en mí, que hoy tengo efectivamente el control y tengo el gobierno del Espíritu Santo sobre mi mente, sobre mis emociones y sobre mi voluntad. Es decir, yo todos los días tengo que golpear mi cuerpo para que la muerte de Cristo opere en mí a donde quiera que yo vaya, para que también la muerte de Cristo operando en mí permita que se opere la resurrección de Cristo a donde quiera que yo vaya. Esto es un trabajo del Espíritu. Y aquí nos dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, porque quiero que sepáis, Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Palabras sublimes que no puede nuestra alma entender y comprender si es que el Espíritu de Dios no nos revela. Pero aquí nosotros tenemos la esencia y la sustancia del por qué nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir por nosotros, por qué vino a padecer por nosotros, por qué el apóstol o los apóstoles realmente padecían por nosotros, y por qué nosotros podríamos con gozo también, ¿verdad?, padecer por la iglesia cuando realmente tenemos la expresión de Cristo. Porque lo más importante para Cristo ahora es su amada esposa, o sea, usted y yo. Pero si nosotros no nos vemos así, estamos fritos. Porque estamos fuera de la revelación, del entendimiento y del propósito, y estamos con religiones, y estamos defendiendo qué doctrina vale, qué doctrina no vale, estamos defendiendo qué tendencia es la que sirve o la que no sirve, estamos defendiendo si es que uno se salva o si es que uno no se salva, estamos defendiendo cosas
que no tienen nada que ver con la expresión de la vida de Jesucristo. Estamos hablando de teoría, estamos hablando de palabras, estamos hablando de letra y no estamos hablando de vida. Y lo que Cristo quiere es que hablemos de vida. Fíjese, estos versículos podrían un poco resumirse así. El apóstol Pablo dice, porque quiero que sepáis. Usted ponga en su corazón que esto nos dice el Espíritu, porque realmente el Espíritu nos lo dice. Quiero que sepáis, dice el Espíritu Santo a nosotros del día de hoy, cuán grande lucha sostengo por vosotros. El Espíritu Santo hoy mora en la iglesia y mora en nosotros, así como moró en Pablo. Cuán grande lucha sostengo por vosotros. ¿Para qué? Y dice, y por los que están en la Odisea, y fíjese esto, y por los que nunca han visto mi rostro. ¿Nosotros hemos visto el rostro de Pablo? ¿Nosotros hemos visto el rostro de Cristo? ¿A quién cree que se dirige esta carta? A los que nunca hemos visto su rostro, pero hoy hemos creído en Cristo. ¿Para qué? Para que ahora que tenemos la sustancia de lo que Cristo es, efectivamente tengamos la capacidad de poder ver su rostro. La pregunta es entonces, ¿para qué tan gran lucha? Dice él. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí dice, ¿para qué? ¿Verdad? Ustedes alcancen, voy a hacer un resumen porque voy a continuar, para que ustedes alcancen todos los tesoros que están escondidos, ¿verdad? En Cristo Jesús, que son todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están escondidos en Cristo Jesús para ustedes. Ese es el propósito. Para eso estoy luchando y sufriendo. Para eso vino Cristo. Para eso el Padre envió a Cristo. Para eso Cristo murió por todos nosotros. Para eso Cristo efectivamente le entregó la vida a los apóstoles, y para eso los apóstoles entregaron también sus vidas por todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y para que nosotros alcancemos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están escondidos. Están escondidos. Ahora, si están escondidos, el Señor nos quiere revelar. ¿Escondidos en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere hacer eso? Porque si nosotros somos capaces de poder efectivamente recibir esta revelación, todas las demás cosas nos son añadidas en esa revelación. Todos los problemas, las dificultades, las luchas, los temores, los miedos, las pobrezas, la escasez y todos los males que tú tienes encuentran una respuesta en que el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya te resolvió todas las cosas, pero resolviéndote lo más importante, que es el grave problema que tenías de la muerte eterna, que solamente Él te podía resolver. Entonces, el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre, es que nosotros alcancemos este conocimiento. Y el apóstol ahí nos va dando una suerte de una escalera que permite que vayamos llegando a esto, pero finalmente esto va a depender mucho de que nosotros estemos, ¿verdad? Estemos, como dice la Escritura en el versículo 7, en el versículo 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él. Así es como tenemos que andar. Arraigados y sobreedificados en Él. No arraigados en que el Señor me ayude a resolver el problema económico que tengo. No arraigados en el hecho de que Dios me ayude a resolver el problema de enfermedad que tengo. No arraigados en que el Señor me ayude a resolver la situación familiar por la cual estoy atravesando. Porque muchos de nosotros nos unimos a Cristo y nos relacionamos con Cristo en función de que Él nos resuelva los problemas. Eso significa que estamos muy lejos de entender el verdadero problema que nosotros tenemos. El verdadero problema que nosotros tenemos no es lo que nos está faltando, sino es lo que estamos desconociendo. Es lo que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros de alguna manera, ¿verdad? Sin darnos cuenta que el Señor ya consumó todas las cosas en la cruz del Calvario, nos dio todas las cosas, nos bendijo, ¿verdad? Ahora, a través del conocimiento de lo que Él ha hecho en nosotros, a través del conocimiento, ¿verdad? De toda estos tesoros de la riqueza de la sabiduría, el conocimiento de Cristo en nosotros. La Escritura dice, para que conozcáis todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Eso es lo que nos interesa saber. Que conozcamos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Nada más. Porque en Cristo Jesús nos han sido dadas todas las cosas.
Mira, la raíz de todos nuestros males es Adán, el primer hombre. Pero la raíz de todos nuestros bienes es Jesucristo. Entonces la pregunta es, tú ya conoces a Adán, ya lo conoces, ya porque lo estás viviendo. Ahora conoce a Jesucristo, porque en él está la otra cara de la medalla. En él está el carácter, la personalidad, el poder, la provisión, la gloria y todo lo que necesitamos para efectivamente vivir en este tiempo, ¿verdad? Con el contentamiento y con el gozo de saber que al tenerle a él, tenemos absolutamente todas las cosas y que lo que estamos viviendo hoy en nuestra alma no es más que un engaño, una mentira, un espejismo, porque la realidad de nuestra vida ya no es nuestra alma. La realidad de nuestra vida no son las cosas exteriores. La realidad de nuestra vida es Cristo morando en nosotros y esa vida es en la medida en que nosotros la retenemos, la hacemos nuestra, ¿verdad? Nos enraizamos en ella, vamos a comenzar efectivamente a vivir una vida totalmente distinta y diferente. Pero ojo que el alma, aun cuando somos cristianos, todavía tiene en nosotros un poder engañador, porque el alma nos va a distraer de la sincera obediencia a Cristo, y el alma nos va a distraer a que nosotros pongamos nuestra mirada en todo lo que no sea el Señor, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra la carne. Así que cuando mi alma se une al espíritu, los deseos del espíritu comienzan a operar y apoderarse de mi alma. Y mi alma es utilizada como un espejo para expresar los deseos del Espíritu Santo. Y resulta que ahí viene y entra, no por las cosas externas, sino por quien estoy enraizado interiormente: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, y viene todo lo que Cristo es a nuestra propia vida. Cristo nos va inundando con su vida. Nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad comienzan efectivamente a extraer de todo lo que Cristo es. Y todo lo que Cristo es todo lo que Cristo necesita, es todo lo que nosotros necesitamos. Así que el apóstol nos dice aquí que nosotros debemos entonces caminar arraigados y edificados en él y confirmados en la fe. Y confirmados en la fe. La manera como nosotros tenemos que caminar todos los días, no solamente una vez a la semana. Todos los días es arraigados y sobreedificados en él. ¿Cuál es el indicador de que esto está funcionando? Muy sencillo, mi alma estará recibiendo, estará disfrutando, estará experimentando el carácter de Cristo. Es decir, habrá un problema afuera, habrá una dificultad, pero tú tienes en tu corazón paz y gozo. Y cuando tú tienes en tu corazón paz y gozo y tienes un problema afuera, tú sabes que el Señor está actuando. Porque en el mundo, ¿cómo viene la paz y el gozo? Viene cuando el problema se resuelve, cuando la situación está arreglada. Por eso es que muchas personas, por ejemplo, quieren creer en Cristo primero cuando se ha resuelto el problema y no antes. Por ejemplo, quieren tener primero la sanidad para decirle gracias, Señor, y creo en ti. Así no funciona. Es al revés. Sí, yo creo en Cristo, yo pongo mi confianza en él cuando el problema y la dificultad están ahí y los veo con mis propios ojos. Porque si es que yo veo el problema o la dificultad que están allí, eso va a traer a mi vida inseguridad, va a traer estrés, va a traer temor y quiero desaparecer del planeta. Así que si tú tienes puesta tu mirada en el problema, cualquiera que este sea, estás siendo engañado por tu alma, porque tu alma te está llevando a hacer que tú busques la forma de solucionar el problema. El problema del alma es que es independiente de Dios. El alma no quiere depender de Dios. El alma odia depender de Dios. El alma es independiente de él. No quiere saber nada de Dios. El alma a lo mucho lo que puede hacer es permitir que Dios le dé una manito. Pero el alma quiere tener las manos en la dirección de la vida. Y eso no funciona. Porque el espíritu fue creado para gobernar el alma y no el alma para gobernarse a sí misma. De ahí que nuestra alma tiene que estar sometida efectivamente todos los días a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, arraigados y sobreedificados en él es la manera como nosotros vamos a
a caminar. Ahora, el apóstol aquí nos muestra, ¿verdad?, la razón por la cual él efectivamente tiene una gran lucha por nosotros. Cómo él sostiene esta gran lucha por nosotros. Y en el versículo 2 nos dice que él quiere que primero sean consolados nuestros corazones. Fíjate, aquí está hablando de nuestra alma. La palabra corazones viene de la palabra griega que se llama cardia. De ahí sale la palabra cardíaco. ¿Ok? La palabra griega cardia, que tiene que ver justamente con la sede de las emociones, de la voluntad. En el corazón, generalmente la escritura, cuando habla de corazón, está hablando por lo menos de 4 funciones. ¿Ok? Cuando hablamos del alma, cuando hablamos del cuerpo, pues ya ni hablemos. Cuando hablamos del alma, hablamos de la mente, de las emociones y de la voluntad. Pero la escritura, cuando habla del corazón, habla de una mezcla entre el alma y el espíritu, es decir, la mente, las emociones, el corazón y la conciencia. Cuando la escritura habla del alma, está hablando de las 3 cosas. Pero cuando habla del corazón, está hablando de las 3 más la conciencia incluida, ¿verdad? Y aquí la escritura nos dice que primero quiere que nuestros corazones sean consolados. Este es el propósito primario de Dios. Porque Él sabe que nuestra alma muchas veces está sufriendo en agonía. Y yo he estado buscando algunas palabritas ahí que tiene que ver con esta palabra consolación o consolados, ¿verdad? La palabra consolación o el consolador viene de la palabra parácletos, y la palabra parácletos, ¿verdad?, es la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro parácletos, es nuestro consolador. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, yo les voy a enviar otro consolador? Yo les voy a enviar, ya, entonces les voy a enviar un parácletos. Ese parácletos, ¿ya? Ese parácletos. Entonces, y de ahí hay una raíz de la palabra. Entonces, aquí la palabra parácletos, que significa paracaleo, ¿verdad? Que significa consolados, también significa ser alentados. También esa palabra significa ser animados. También la palabra significa ser confortados. O sea, la palabra consolación aquí tiene esas ideas, ¿no? De alentar, de animar, de confortar. Es decir, el propósito central de nuestro Padre cuando nosotros estamos viviendo efectivamente este tipo de circunstancias, porque Él sabe que nuestra alma nos engaña. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa y perverso, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? ¿Ok? Bueno, ¿quién lo conocerá? Cristo lo conocerá. El único que lo puede conocer. Entonces, el Señor lo que quiere primero es convertirse en nuestro consolador, en nuestra consolación. ¿Cuáles son los antónimos de la palabra consolación? Desaliento, desesperación, angustia, dolor, aflicción, sufrimiento, desánimo, pesimismo, infelicidad, desolación, melancolía, abatimiento. Nos suena medio familiar estas palabras, ¿no? Porque la palabra consolación como que nos es un poco más lejana, pero todas estas que yo acabo de comentar como que nos son más cercanas. Porque estos son los indicadores que nosotros vamos a comenzar a vivir cuando de alguna manera estamos nosotros entregados al gobierno de nuestra alma. Así, cuando estamos entregados al gobierno del espíritu, los indicadores son amor, paz, gozo. Los indicadores cuando estamos entregados a nuestra alma son estos. Así que si tú vas a tu casa y honestamente lees esta lista y ves que esos son tus indicadores, esto no es para que definitivamente tú te pongas a llorar, sino que el Señor te dice, hey, si tú realmente disciernes que estás siendo gobernado por tu alma y estás viviendo todo esto, pues muy bien, yo quiero consolarte. Ese es el propósito. Yo te quiero consolar. Mire, la palabra consuelo en la Biblia, ¿sí?, es un concepto asociado con el apoyo y la ayuda que Dios brinda a sus hijos en momentos de necesidad, y con el papel del Espíritu Santo como un conforter o como un consolador. Esa es la asociación de la palabra con Dios, ¿verdad?
En Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. No, yo te fortaleceré. Yo te ayudaré. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la confortación que el Señor nos quiere dar a todos y a cada uno de nosotros. Ahora, el Padre ha puesto en nosotros, y como todos nosotros ya sabemos, su Espíritu Consolador, ¿o no es así? El Espíritu de Dios ya está ¿en dónde? Morando, en nuestro espíritu. Ojo, por eso es necesario que nosotros tengamos el Espíritu, porque nuestro espíritu se convierte en la casa del Espíritu. ¿Ok? Y la única manera como nosotros obtenemos el Espíritu es naciendo de nuevo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Señor, mi Salvador, cuando yo le he entregado mi corazón y he puesto en Él mi confianza, entonces yo he nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Que el Señor volvió a soplar otra vez en mí aliento de vida, pero más que eso todavía. ¿Sabe qué pasó ahora? El Señor puso en mí sus genes. Porque una cosa es el hombre creado y otra cosa es el hombre engendrado. Nosotros somos el hombre engendrado, no somos ya el hombre creado. Ahora nosotros tenemos los genes de Dios. Adán no tenía los genes de Dios. Inicialmente Dios había puesto el espíritu en Adán, pero él no tenía los genes de Dios. Ahora nosotros tenemos los genes de Dios. Ahora nosotros tenemos el ADN espiritual, eterno y divino. Ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos todo aquello, ¿ok? Entonces el Señor puso su espíritu, dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Fíjate, Él te va a enseñar todas las cosas, el Espíritu te va a enseñar todas las cosas. Ustedes no necesitan un pastor que les enseñe nada. Ustedes no necesitan a un intermediario que les enseñe nada, sino que el Espíritu es el que les va a enseñar todas las cosas. Ahora, claro, si ustedes no están enraizados en el Espíritu, ¿qué les va a enseñar? Necesitan que alguien les enseñe. El grave problema es que cuando ustedes no van al Espíritu para que el Espíritu les enseñe, entonces ustedes van a caer en palabras de cualquiera que hable bonito y que emocione su alma. Lo cual es un grave error, porque ustedes no me pueden creer a mí. No pueden creer lo que yo estoy diciendo si ustedes mismos no son capaces de ir y comprobar por el propio espíritu que lo que estamos diciendo aquí es verdad. No crean todo lo que se les dice. Vayan y averigüen, porque ustedes tienen aquí el Consolador, a quien el Señor ha puesto en sus corazones para que les enseñe todas las cosas y para que les recuerde todo lo que Él nos ha dicho. El Consolador nos acompaña todos los días 24/7 a nosotros. Así que no es solamente un tema del domingo o de escuchar la prédica. Pues está bien, escuche, pero le conmino y le exhorto para que de allí usted agarre la prédica y la vea con lupa, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y en la palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted tiene quien le lleve a esa verdad. Mire, el consuelo de nuestro corazón está en su palabra viva, la cual obviamente se nos revela en las Escrituras. Por eso es importante también ir a la Escritura, porque las cosas que se escribieron antes, y está hablando, ¿no es cierto?, ahí en ese entonces, en el capítulo de Romanos, está hablando de todas las cosas que se habían escrito anteriormente en el Antiguo Testamento y las cosas que estaban por escribirse en el Nuevo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para usted y para mí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, fíjate, a ver, las Escrituras no pueden darnos paciencia y consolación si no extraemos de ahí un ser vivo. Un libro no nos puede dar paciencia y consolación. ¿Quién nos puede dar paciencia y consolación? Alguien vivo.
a alguien superior a nosotros, alguien que tiene que traernos justamente esperanza, alguien que puede traernos vida, alguien que pueda traernos cosas nuevas. Y la Escritura aquí nos muestra y nos dice que nosotros podemos recibir la paciencia y la consolación de las Escrituras para que tengamos esperanza. Ahí es donde vemos que las Escrituras no son más que la extracción de la vida espiritual de Cristo, la cual quiere mostrarse a ti, quiere revelarse a ti, para que por ella, por esa vida, tú obtengas paciencia, consolación y esperanza. Por eso es que hay que venir a la Escritura. Tú estás viviendo ahora un momento de tristeza, de deseos encontrados o de situaciones adversas. Pues nada, la respuesta está en que necesitas efectivamente venir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, la Escritura dice que el Señor quiere que nosotros seamos consolados. Dice para que sean consolados. Primera parte, que sean consolados sus corazones, que sean consoladas sus almas. Ustedes la única manera como van a recibir verdaderamente consolación es a través de estar en Cristo Jesús. Y aquí lo dice después, consolados sus corazones, primero unidos en amor. Unidos en amor es unidos en Cristo, que es lo mismo. El amor y Cristo son las mismas palabras. Aquí habla del agape o agapao, que también es el amor de Cristo. El amor de Cristo es la expresión misma de la sustancia de todo lo que Cristo es. La Escritura lo único que nos dice que Dios es amor. Cristo es muchas cosas, pero la Escritura nos dice que Dios es amor. Y aquí la Escritura nos dice que nosotros debemos estar unidos ¿en qué? En amor. Cuando yo estoy unido en Cristo, cuando yo me uno en Cristo, cuando permanentemente yo me uno en Cristo, y esta es mi responsabilidad, estoy unido en Cristo. Yo estoy en Cristo, me mantengo en Cristo, camino en Cristo, pienso en Cristo, continúo en Cristo, porque Cristo es mi realidad. Entonces me dice allí que voy a comenzar a recibir algo importante. Mi corazón comienza a ser consolado, pero en mi unión con Cristo. Ahora póngale al revés. Si usted está desconsolado, casi le aseguro, mejor dicho, le garantizo que usted no está enraizándose en Cristo. Y seguramente su foco ya no es Cristo, de vez en cuando, su foco son muchas otras cosas. Entonces eso le trae lo contrario. En lugar de traerle consolación, ¿no es cierto? Eso le va a traer todo lo que nosotros hemos hablado hace un momento: desaliento, desesperación, angustia, dolor, aflicción. Así que no se queje. No se quejen. No se quejen, porque si se quejan es porque quieren quejarse. Están ustedes esperando encontrar consolación en otras cosas. Ahora, si usted quiere encontrar consolación en las cosas externas, pues déjeme decirle que está equivocado. Está engañado por su alma, está engañado por su mente. Tiene que cambiar su manera de pensar. Porque si no cambia su manera de pensar, no cambiará su manera de vivir. Usted es producto de lo que piensa, ¿sabe usted? Por eso nos dice la Escritura nunca nos dice qué tenemos que hacer. ¿Sabía usted que la Escritura nunca nos dice qué es lo que tenemos que hacer? La Escritura y el Señor Jesucristo nos dice qué es lo que tenemos que pensar. De hecho, el escritor nos dice, en esto pensad. Nunca nos dice esto hacer. Nos dice, en esto pensad. Porque el pensamiento es el que determina los resultados de lo que yo voy efectivamente a hacer o dejar de hacer. En esto pensad. A nosotros nos encantaría, ¿no? A mi alma, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor dice, en esto pensad. En esto pensad, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene buena fama, ¿verdad? En esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que depende de lo que yo pienso, pero quiere que le diga una cosa: el alma nunca va a pensar en Cristo. No, el alma piensa en cualquier cosa. El alma piensa en cómo salgo adelante. El alma piensa en cómo me hago un futuro distinto. El alma piensa en cómo de alguna manera aseguro el futuro para mis hijos. El alma piensa en cómo de alguna manera yo hoy tengo que hacer para conseguir esto. El alma no está pensando en que Cristo es el que efectivamente me tiene que dar todas las cosas. El alma no, el alma necesita seguridad. El alma necesita estar, ¿verdad? Ver una cuenta corriente. El alma necesita ver salud. El alma necesita ver un ambiente bonito como este. El alma necesita ver esto para estar contenta. El alma necesita realmente ser guiada por lo que ve, por lo que tiene.
pero el espíritu no. El espíritu va por lo que es. Y el espíritu comunica a mi alma. ¿Quién soy yo ahora? Ojo, yo ya no soy un alma viviente. Yo soy un espíritu el día de hoy. Un espíritu que está unido al espíritu vivificante. Y yo soy un espíritu que tiene un alma, ¿verdad? Y que viven en un cuerpo. Eso es lo que yo soy el día de hoy. Yo no soy simplemente ya un alma. Yo soy ahora, ¿verdad? Como alma, la esposa del Cordero. Soy la esposa del Espíritu. Y ahora mi alma se une al esposo. Y el esposo efectivamente hace su obra y su trabajo en cada uno de nosotros. Así que primero nosotros vamos a ser consolados, nuestros corazones unidos en amor. Y ahí viene lo segundo. Es decir, la geografía en la cual nosotros nos tenemos que mover todos los días de nuestra existencia hasta que nos vayamos de este mundo, no importa la edad que tengamos en Cristo, no importa, todos los días hasta que nos vayamos de este mundo tendremos que enfrentar esta misma batalla de la fe todos los días. Nosotros en esta geografía en la que tenemos que movernos es unidos en Cristo o unidos en amor. Ahora, claro, cuando yo estoy unido en Cristo, obviamente que estoy unido en el amor de Cristo. Y el amor de Cristo efectivamente comienza a operar en mi corazón. Y ese amor, ¿verdad? Comienza a expresarse hacia la hermana, hacia la hermana, hacia la hermana, hacia la esposa, hacia los hijos, hacia los amigos. Ese amor comienza a expresarse y el Señor comienza a regarse, ¿verdad? A través de ustedes por el amor que Él está expresando a través. Primero me ha expresado a mí. Yo soy el primer beneficiario de ese amor. Ahora ese amor viene hacia las personas que están a mi alrededor. Son las beneficiarias de ese amor. Y la gente dice, hay algo que atrae, ¿no? Hay algo invisible que está ahí que es un imán. Y obviamente es el amor de Cristo, porque no somos nosotros. Nuestra alma lo que está haciendo es proyectando a Cristo nomás. Nuestra alma está siendo moldeada a Cristo. Sí, por eso decía el apóstol que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Porque ¿en dónde es formado Cristo en nosotros? En nuestra alma. En nuestra alma es que Cristo es formado en nosotros. Imagínese Cristo formado en nuestra alma para los psicólogos. Imagínese que Cristo esté formado en el alma de una persona. Ya está resuelta la vida. Está resuelta la vida. Porque ahí qué temores, qué miedos, qué angustias, qué paranoias, qué nada. Cristo está allí, presente. De ahí que, por supuesto, nosotros, ¿no es cierto? ¿A qué enseñamos a la gente? Que se vean perfectos en Cristo. Que se vean completos en Cristo. Porque lo son. Eso es lo que tenemos que enseñar a la gente, ¿verdad? No a que se mejoren. No a ver cómo salen del problemita que tienen. Vamos más a la raíz. El problema es espiritual. Si el espíritu comienza a operar, todo lo demás se fue. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Eso es lo que la gente necesita saber. Y con urgencia, ¿no? Y todos nosotros, y comunicarnos todos nosotros esa realidad a nosotros mismos todos los días. Nosotros tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que exhortarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros deberíamos tener un culto diario nosotros mismos y recordarnos a nosotros mismos la obra que Cristo hizo para cada uno de nosotros. Ese es el ministerio que nosotros tenemos. El Señor dice que a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La Escritura nos dice que ¿cuál es el misterio de Dios? Que Dios vino en Cristo y que Dios estaba en Cristo reconciliando a todo el mundo consigo mismo. Que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo mismo y a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que nosotros entonces predicamos a la gente? Que el Señor ya hizo todo y se reconcilió con Él. Por favor, como si Cristo mismo a través de mí te estuviese suplicando, te ruego, reconcíliate con Cristo. Es una obra que Cristo ya hizo efectivamente a nuestro favor. Y una vez que estamos en esta geografía de notificarnos, de hablarnos, de exhortarnos y de predicarnos a nosotros mismos. Imagínate si me tengo que predicar a mí mismo, ¿cómo no tendré que predicar a las demás personas? Nuestro deber es notificar a las personas lo que Cristo ha hecho por ellos. El mundo obviamente va a querer aceptar esto o no va a querer aceptar. Hay palabras de estas que al mundo no le gustan.
no le interesan, porque el alma realmente huye de la realidad y la verdad de Cristo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hablar. No importa si a la gente le gusta o le disgusta. Si no es un tema de que nosotros queramos agradar a las personas. Nosotros aquí agradamos ¿a quién? A nuestro Padre. Aparte que les estamos diciendo la verdad, ¿no? Aparte que les estamos diciendo la verdad, ¿no? Ahora, que la quieran aceptar es otra cosa. Y si se molestan, pues bueno, qué pena. Pero yo, sin embargo, estoy haciendo la parte que el Señor me mandó. ¿A quién obedezco yo? ¿A las personas o al Señor? Pues yo obedezco a mi Padre. Entonces, cuando yo estoy recibiendo este amor, estoy en este ambiente, estoy en esta geografía, ahí voy a comenzar a, como dice aquí la Escritura, a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Escuche bien, es la única manera como yo comienzo a alcanzar. Aquí la palabra alcanzar tiene que ver con el arranque de una ruta. Alcanzar. El alcanzar es que yo comienzo a caminar. Y todos nosotros en algún punto estamos en esta palabra alcanzar. Porque la meta del Espíritu Santo para nosotros es que todos alcancemos. Ahora, alcancemos todo, dice aquí, hasta que alcancemos todas las riquezas. Todas. Ojo, son tantas, son eternas, de tal manera de que hoy nosotros hemos dado un primer paso para alcanzar. ¿Cuándo dimos ese primer paso para alcanzar? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ese fue el primer paso. Ahora nosotros necesitamos en esta geografía, plantados en el amor, efectivamente alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Que este misterio, ¿verdad? El que está escondido, o en el que están escondidos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira, si lo quieres ver así, cuando nosotros vemos empresas exitosas, un Apple con sus inventos, con el iPhone, evidentemente ahí hay una gran dosis de sabiduría y de conocimiento, ¿o no? La pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros? ¿El dinero en una cuenta o la sabiduría y el conocimiento? Porque con la sabiduría y el conocimiento, las demás cosas son, ya vienen por añadidura, hermano. Y aquí no está hablando de la sabiduría y conocimiento humanos. Aquí no está hablando de la sabiduría y los conocimientos de Bill Gates o de todos los grandes inventores que han hecho cosas maravillosas y que nos tienen ahora atrapados con los teléfonos, por ejemplo. Aquí está hablando de la sabiduría y el conocimiento del que hizo las estrellas, del que hizo el universo, del que hizo el mar, del que hizo todas las cosas, del por cual todas las cosas subsisten, por cual todas las cosas fueron creadas. Esto es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Cuánto de esto nosotros siquiera lo hemos percibido? Estamos a 0 hojas. Mira, el comienzo de la madurez cristiana tiene que ver con entenderme fundamentado no en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Y el fundamento comienza cuando yo comienzo a entender que la vida cristiana no se trata sino más de Cristo que de mí. Es Cristo viviendo en mí. Y cuando yo sé que Cristo vive en mí y mi alma necesita urgentemente de su amor, entonces yo vengo a sobreedificarme y a enraizarme en él. Ahí comienza la madurez espiritual. Porque estoy comenzando a extraer de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero al revés, si nosotros todavía estamos enraizados en las cosas de este mundo y tenemos al Señor básicamente para que Él nos dé una manito en todas las cosas que nos hacen sentir infelices y que me resuelva los problemas, pues tenemos una relación con Dios, pero estamos lejos de entender la sabiduría y el conocimiento. Estamos en una reunión, en una relación de bebés. De bebés. Dios nos va a seguir dando lechecita, pero no vamos nosotros a poder entender todas las maravillas que Él tiene para nosotros. Y es evidente que Él no quiere que sigamos siendo bebés. Y qué triste que ahora que nosotros necesitamos entender todas estas cosas, simplemente no las entendamos. ¿Por qué? Porque seguimos engañados con nuestra alma.
Cuidado que dormimos con el enemigo. Cuidado, no es la esposa, no es el esposo, es usted mismo. Usted mismo es su propio enemigo, su alma. Ahora, como usted sabe que su alma es peligrosa, usted sométala todos los días al gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.